Agregar en tu fondo de armario un vestido en color blanco o beige, dependiendo la tonalidad de tu piel, te va a servir muchísimo para lucir muy fresca y tener varias combinaciones este verano. Si quieres un look un poco más sobrio, pulido, puedes combinarlo con colores neutros, pero también le puedes dar mucha vida al utilizarlo con algún calzado en un color muy vibrante, como algún rojo o algún anaranjado. Los puedes encontrar en diferentes diseños y estilos. Yo te sugiero que de preferencia lo lleves por la mañana con la luz del día. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. Soy Annette Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de los vestidos que tienes que tener para este verano. Cómo elegirlos para lucir espectacular. ¡Comencemos! Incluye un vestido que por lo menos tenga un tipo de estampado, es decir, ya sea floreado, cuadrado, de rayas, ya que no a todas las personas les gustan los vestidos floreados y de preferencia que tenga como mínimo 2 colores vivos. Los vestidos floreados se asocian mucho con el entusiasmo, la felicidad, tiene mucho que ver con despertar de la naturaleza, las flores y los colores. Pero si ese no es tu caso, puedes optar por algunas líneas que te harán lucir muy casual y elegante, y sobre todo si son finas, tú eliges. Otro vestido que debes de tener es uno en un color muy fuerte, muy vibrante, ya sea rosa, rojo, azul, amarillo, verde, que vaya de acuerdo a tu paleta de colores. Y lo puedes combinar con accesorios muy sobrios, algunos elementos neutros para que realmente llame la atención, y esto va a hacer que luzcas también de una manera muy elegante y amplia, porque es un solo color en el que tú vas a estar transmitiendo mucha energía y mucha vida. ¿Vestido corto o maxi vestido? Si eres una persona alta, te puedes permitir llevar ambos. Sin embargo, los maxi vestidos te van a favorecer muchísimo, te lo puedes permitir, ya que te van a dar una sensación también de mucha feminidad, y si son amplios, de alguna textura muy fluida, como algún tipo de chifón o tiene holanes, wow, te dan mucha versatilidad, movimiento visualmente, y la ventaja es que los puedes llevar con unos flats para un look más casual, más tranquilo. Y puedes poner unas zapatillas tacón, lo cual va a hacer que te veas mucho más femenina y sexy. Si eres una mujer petit, opta por vestidos cortos. Es momento de lucir esas piernas y lleva algún tipo de tacón para que estilice tu figura. Y aquí te dejo un video que se llama Cómo lucir más alta y delgada, el cual te va a ayudar bastante. Otro tipo de vestido esencial que hay que tener este verano son aquellos para ir a nadar a la playa, que te permiten llevar el traje de baño por debajo, y los cuales están hechos de fibras naturales como el algodón. Algunos sí tienen algunas combinaciones con poliéster, porque la idea es de que se seque inmediatamente si es que te lo pones encima de tu traje de baño que está mojado. Y si vas a salir de vacaciones, bueno, te va a ser muy útil, así que considéralo. Hablando de fibras, yo te recomiendo que elijas para esta temporada de verano aquellas fibras naturales como el algodón, el rayón, el lino, la seda, lo cual te va a hacer sentirte mucho más fresca, y estas telas te van a ayudar a absorber el sudor fácilmente. El verano es la época ideal para mostrar nuestra piel, sentir esos rayos del sol, y qué mejor manera que hacerlo adquiriendo un vestido en ya sea straple, de algunos tirantitos muy delgaditos, muy finos, algún cuello halter. La idea es lucir esos hombros, esos brazos, se ve muy sexy. Puedes optar por un vestido que tenga amplitud en la parte inferior. Esto va a ayudar a agregar volumen en esa área. O si lo prefieres, puedes optar
por algún vestido que va pegado a tu cuerpo en un solo color, que son de algodón y que también son muy cómodos, lo cual te va a permitir mostrar tus curvas y puedes llevarlo con un calzado, ya sea plano, algún tacón e incluso algún calzado deportivo. Otro vestido que hay que tener es uno en mezclilla o denim. Estos te harán lucir muy bien presentable para algún evento casual, informal. Hay varios tonos de azul y yo te sugiero que optes por uno que tenga una tela muy ligera, que no esté tan pesada. Pero bueno, la mezclilla es un textil muy fresco, muy frío. Lo que sí tienes que considerar es el color, porque entre más oscuro sea, más va a absorber el calor. Eso si estás expuesta a los rayos del sol, pero al mismo tiempo se ve mucho más elegante. Así que checa la tonalidad y opta por el que te favorezca. Otro vestido que hay que incluir es uno para en la noche. Puedes comenzar por uno negro que tenga algún corte clásico, algún diseño muy bonito y que puedas levantar con un par de zapatos o joyería de manera muy práctica o rápida. Ahora, si quieres salir de este color, no tiene por qué ser negro, pero bueno, es un básico. Puedes elegir alguno en un color muy vivo, como plateado, como verde neón, en alguna textura como el chifón o quizá algún corte un poco como más recto, estructurado. Esto va a depender mucho del tipo de lugar al que vas a acudir, al evento y cómo te sientes, pero es momento de jugar con los colores y aquí te dejo un video donde puedes complementar esta información y habla de lo que es un fondo de armario de verano y vayas teniendo esas piezas. Y por último, pero no menos importante, un vestido que hay que agregar es aquel en un corte recto. Este nos va a ayudar para aquellas ocasiones donde tengamos que ver quizá algún cliente por la mañana, nos inviten a algún evento social formal, algún tipo de bautizo, comunión y para darle un look, si quieres un poquito como más serio, elegante, puedes agregar algún blazer. Estás muy a tiempo de preparar tus vestidos para disfrutar de este verano, esta temporada donde estaremos viendo colores fríos suaves. Tú eliges el que mejor se adapte a tu personalidad, a tu tipo de cuerpo, corto, largo, amplio, ajustado. Las opciones son infinitas y vemos que hay muchos vestidos con adornos, con detalles muy particulares. Los vestidos dan mucha libertad para caminar, mucho movimiento, se ven hermosos y también puedes elegir llevarlos en colores neutros o colores muy fuertes, muy vivos, que la opción es de que te atrevas a llevar en color. Es una época que lo permite, así que hay que divertirnos porque recuerda que con los colores transmitimos muchas emociones, ampliamos mucho lo que es nuestra energía con la gente que nos rodea y es una manera muy bella de lucir tu imagen. Así que aprovéchala y explota esa belleza interior que llevas dentro. Y la gran ventaja es de que una vez que tú te hayas hecho de estos vestidos básicos para el verano, los podrás volver a usar por varios años más, dependiendo de cómo los vayas a conservar. Y ahora platícame, ¿qué opinas? ¿Tienes vestidos básicos? ¿Agregarías alguno? Platícame que me encantará leer. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, por favor regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.